A ver, hay leyendas urbanas. Y luego está la leyenda urbana. Esa que se niega a morir, ¿verdad? Y pocas, poquísimas, son tan potentes como la que rodea la muerte de Walt Disney. Seguro que la historia suena. El genio detrás de Mickey Mouse, enterrado, ¿qué va? Congelado, esperando un futuro que, bueno, pudiera traerlo de vuelta. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? La que ha fascinado a muchísima gente durante generaciones. Pero, ¿cuánto hay de verdad en todo esto? Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia y a separar, de una vez por todas, el mito de la realidad. La historia que nos ha llegado a todos es más o menos así. Diciembre de 1966, el cuerpo de Walt Disney se preserva criogénicamente. La idea era que en el futuro la tecnología avanzaría lo suficiente como para curar la enfermedad que se lo llevó y, claro, despertarlo en un mundo completamente nuevo. La historia se mueve justo en esa línea tan fina que separa la ciencia de la pura fantasía. Y nos deja con una pregunta fascinante. ¿Es posible que el mayor contador de cuentos del siglo XX se convirtiera en el protagonista del cuento más increíble de todos? Para entender por qué este rumor se hizo tan popular, primero hay que entender quién era el hombre. Walt Disney no era solo un director de cine, era un futurista de tomo y lomo, y eso hizo que la idea de que quisiera ver el mañana con sus propios ojos, pues pareciera totalmente creíble. Es que si lo pensamos fríamente, tiene su lógica. El tipo era un visionario, siempre estaba mirando hacia el futuro. Creó Tomorrowland, o sea, una parte entera de su parque dedicada a cómo sería el mañana. Y por si fuera poco, estaba el proyecto Epcot, su prototipo experimental de comunidad del mañana. Ojo, que no era una maqueta, era su plan para construir una ciudad futurista de verdad. Con todo esto sobre la mesa, ¿cómo no iba a querer ver con sus propios ojos si sus sueños se hacían realidad? Además, el momento lo fue todo. Justo cuando Disney murió, la criónica estaba en boca de todo el mundo. Un libro de 1964 de un tal Robert Ettinger había puesto la idea sobre la mesa para el gran público, convirtiendo algo que sonaba a ciencia ficción en una posibilidad, digamos, tangible. Así que la muerte de alguien tan famoso como Disney justo en ese momento, pues creó el caldo de cultivo perfecto para el mito. Pero todo mito necesita un origen, una chispa inicial, ¿no? Y en este caso, fíjate, podemos rastrearla hasta un momento muy concreto en los medios que, por un malentendido, acabó dando la vuelta al mundo. Y aquí está el momento clave. En 1972, Bob Nelson, que era el presidente de la Sociedad Criogénica de California, le dijo al periódico Los Angeles Times que Walt Disney quería ser congelado. Pero claro, la segunda parte de la frase se ignoró por completo. Nunca lo logró. La gente se quedó solo con lo primero. Y la leyenda, pues despegó como un cohete. El rumor incluso se buscó una ubicación física. La versión más famosa y detallada de la leyenda dice que el cuerpo congelado de Walt está en una cámara secreta, justo debajo de la atracción de Piratas del Caribe en Disneyland. Una idea tan de película que casi apetece que fuera verdad. Bueno, pero ahora toca dejar la especulación a un lado y centrarnos en las pruebas, en lo que es irrefutable. Vamos a ver qué dicen los documentos oficiales y la gente que de verdad lo sabía. La realidad, la que está en los papeles, es, bueno, bastante más sencilla, la verdad. ¿Congelado en nitrógeno líquido? No, fue incinerado. ¿Oculto bajo Disneyland? Tampoco. Sus cenizas están en un cementerio público en Glendale. Y su testamento, la pieza clave, ¿no? Pues ni una sola mención a la criogenia. Nada de nada. Y la prueba definitiva, la que ya zanja cualquier debate, es el documento oficial. Su certificado de defunción confirma que su cuerpo fue incinerado el 17 de diciembre de 1966, solo 2 días después de morir. Aquí no hay espacio para la interpretación. Y para rematar, la declaración más personal y seguramente la más contundente viene de su propia familia. Su hija, Diane Disney Miller, lo dejó clarísimo en varias ocasiones. Sus palabras no solo desmontan el rumor, sino que sugieren que esa idea ni siquiera estaba en el radar de su padre. Entonces, si las pruebas son tan claras, la pregunta es, ¿por qué esta historia sigue tan viva después de tantas décadas? La respuesta, en realidad, tiene más que ver con nosotros que con el propio Walt Disney. Y esta es la clave de todo. El mito sigue ahí porque para mucha gente, figuras como Walt Disney son, demasiado grandes, demasiado importantes como para simplemente desaparecer. La idea de que está por ahí, en animación suspendida, es una forma de negar que era mortal y de mantener de alguna manera viva la magia. Y esto nos lleva a una última reflexión. Esta necesidad que tenemos de crear y creer en leyendas sobre personajes tan icónicos, ¿qué dice de nuestra cultura? A lo mejor es una forma de asimilar la pérdida de la gente que dio forma a nuestro mundo. Al final, la verdad es que Walt Disney sí que consiguió ser inmortal, pero no gracias al nitrógeno líquido, desde luego. Su inmortalidad está viva, está en cada película, en cada parque temático, en la alegría que su trabajo sigue provocando en todo el planeta. Y ese legado, vale, quizá no tiene la magia de un cuento de hadas sobre resurrección, pero es, sin duda alguna, mucho más real y respetuoso con el hombre que había detrás de la leyenda.